14 millones de euros. Es la cifra exacta que un ciudadano británico ganó en la Lotería Nacional y que, apenas un año después, describió como la mayor tragedia de su existencia. No se trataba de una mala gestión financiera, ni de una racha de mala suerte posterior, sino de la manifestación de un mecanismo biológico y psicológico que todos compartimos pero que pocos comprendemos del todo. En menos de 12 meses, la euforia de la riqueza súbita se había disuelto por completo, dejando en su lugar un vacío que los lujos más extravagantes ya no lograban llenar. Lo que antes era un sueño inalcanzable se había convertido en el suelo monótono de su realidad cotidiana. Este fenómeno, donde lo extraordinario se vuelve ordinario en un parpadeo, es la puerta de entrada a lo que la psicología denomina la adaptación hedónica, o de forma más gráfica, la caminadora hedónica. El término fue acuñado originalmente en el año 1971 por los psicólogos Philip Brickman y Donald Campbell para describir una paradoja cruel de la condición humana. Imagina que caminas sobre una cinta de gimnasio. Puedes aumentar la velocidad, puedes correr con todas tus fuerzas y sudar hasta el agotamiento, pero tu posición en el espacio no cambia ni un solo centímetro. En la búsqueda de la felicidad operamos de la misma manera. Adquirimos un objeto nuevo, logramos un ascenso laboral o iniciamos una relación sentimental y experimentamos un pico de placer intenso. Sin embargo, al poco tiempo, nuestro nivel de satisfacción regresa a un punto de equilibrio previo, obligándonos a buscar un estímulo todavía más fuerte para volver a sentir esa misma chispa. Es un ciclo de insaciabilidad donde cada logro se transforma rápidamente en la nueva normalidad. Esta trampa no es un error de diseño en nuestra mente, sino una característica fundamental de nuestra supervivencia. La neurociencia moderna ha identificado que nuestro cerebro está programado para la homeostasis, que es el proceso mediante el cual el organismo mantiene un ambiente interno estable a pesar de los cambios externos. El sistema de recompensa, mediado principalmente por la dopamina, no está diseñado para proporcionarnos una felicidad duradera, sino para actuar como una señal de aprendizaje y detección de novedades. La dopamina es la molécula de la anticipación, no de la satisfacción plena. Cuando experimentamos un placer intenso, los receptores de este neurotransmisor en nuestro cerebro se saturan y, como mecanismo de defensa, pierden sensibilidad. Es lo que técnicamente se llama regulación a la baja. La segunda vez que consumimos el mismo estímulo, la respuesta es más débil. La tercera es casi imperceptible. Para recuperar la intensidad original necesitamos una dosis mayor, una variante más compleja o un objeto más costoso. Esta realidad técnica valida intuiciones que la filosofía ya exploraba hace más de 2000 años. Los estoicos, con su agudo sentido de la observación sobre la naturaleza humana, ya advertían sobre el peligro de colocar nuestra tranquilidad en manos de los bienes externos. Séneca argumentaba que el deseo humano tiene una estructura expansiva y que, si no se le imponen límites voluntarios, devora cualquier cantidad de riqueza o estatus sin saciarse jamás. Para el pensamiento estoico, la verdadera libertad no consiste en tener la capacidad de satisfacer cada capricho, sino en reducir la cantidad de caprichos que nos esclavizan. La dependencia del placer sensorial es, en esencia, una forma de servidumbre voluntaria que nos vuelve vulnerables ante los giros de la fortuna. Por otro lado, Epicuro, a menudo malinterpretado como un defensor del exceso, realizó una distinción fundamental que sigue siendo relevante hoy en día. Dividió los placeres en dos categorías. Primero están los placeres cinéticos, que son aquellos que satisfacen una necesidad activa y producen un movimiento en los sentidos, como comer un plato delicioso o comprar ropa nueva. Estos placeres son inherentemente efímeros y están sujetos a la adaptación hedónica. En segundo lugar, propuso los placeres estáticos, que se definen por la ausencia de dolor o perturbación, un estado que llamó ataraxia. La ataraxia es la imperturbabilidad del ánimo, una satisfacción que nace de la tranquilidad interior y que no requiere de estímulos externos constantes, mientras que el placer cinético es una llama que necesita combustible nuevo cada minuto. El placer estático es un estado de calma que se sostiene por sí mismo una vez que se han eliminado las carencias básicas. Sin embargo, no toda la filosofía ha visto este ciclo con la misma serenidad. Arthur Schopenhauer planteó una visión mucho más sombría en el siglo XIX. Describió la vida humana como un péndulo que oscila perpetuamente entre dos estados de sufrimiento,
el dolor y el aburrimiento. Cuando carecemos de algo, sufrimos por la privación, lo que nos impulsa a actuar para obtenerlo. Pero una vez que logramos el objeto de nuestro deseo, el placer dura apenas un instante antes de ser devorado por el aburrimiento de la saciedad. Para Schopenhauer, el placer no es un estado positivo en sí mismo, sino simplemente la breve interrupción del dolor de la carencia. Bajo esta perspectiva, la caminadora hedónica es la evidencia de que estamos condenados a una insatisfacción estructural donde el alivio es siempre transitorio y la decepción es la norma. La ciencia ha intentado medir este fenómeno con estudios que se han vuelto clásicos en la psicología social. Uno de los más citados analizó el bienestar de dos grupos opuestos, ganadores de premios millonarios en la lotería y personas que habían quedado parapléjicas tras accidentes graves. Los resultados fueron desconcertantes. Aunque en el corto plazo los ganadores estaban en la cima de la felicidad y los accidentados en el fondo de la desesperación, al cabo de un año ambos grupos reportaban niveles de satisfacción con la vida sorprendentemente similares a los que tenían antes del evento. Esto llevó a la teoría del punto de ajuste de la felicidad, que sugiere que cada individuo nace con un nivel base de bienestar determinado en gran medida por la genética y los rasgos de personalidad. Según esta visión, no importa cuánto ganes o cuánto pierdas, tu termostato interno te devolverá siempre tu temperatura emocional de fábrica. Pero aquí es donde el debate contemporáneo se vuelve interesante y menos determinista. Investigadores como Ed Diener han matizado esta visión del punto de ajuste inamovible. Si bien la adaptación es una fuerza poderosa, no es total ni idéntica para todos los tipos de experiencias. Se ha observado, por ejemplo, que los seres humanos nos adaptamos con mucha facilidad a los cambios en el confort material o el estatus social, pero nos adaptamos mucho menos o incluso nada a situaciones que generan estrés crónico o aislamiento social. La pérdida de un empleo por tiempo prolongado o la muerte de un ser querido pueden dejar marcas permanentes en nuestro nivel base de satisfacción. Del mismo modo, ciertas prácticas deliberadas pueden elevar ese punto de ajuste de manera sostenida. El servicio a los demás, la práctica de la gratitud consciente y el desarrollo de vínculos sociales profundos parecen ser menos vulnerables a la erosión de la adaptación que el consumo de bienes materiales. En el siglo XXI, este conocimiento cobra una dimensión crítica debido al diseño de nuestro entorno digital. Las redes sociales y la economía de la atención funcionan como motores de alta precisión para la caminadora hedónica. Cada notificación, cada me gusta y cada comentario genera una pequeña descarga de dopamina que nos mantiene pegados a la pantalla. Pero, fiel a la ley de la adaptación, pronto necesitamos más interacciones para sentir la misma validación. El consumo digital está diseñado para que la saciedad sea imposible. La cultura del escaparate infinito nos obliga a comparar nuestra realidad interna, que es compleja y a menudo monótona, con la superficie editada de los demás, lo que acelera nuestra sensación de insuficiencia. Estamos en una cinta de correr que va a una velocidad para la que nuestro cerebro evolutivo no está preparado. La tensión entre las posturas filosóficas nos ofrece diferentes rutas de escape. Mientras que los críticos del concepto original sostienen que el bienestar se puede mejorar mediante el esfuerzo consciente, los escépticos advierten que muchas de nuestras búsquedas de mejora personal son simplemente nuevas formas de la misma trampa. Es lo que algunos llaman el treadmill del crecimiento personal, donde la necesidad de estar siempre optimizando nuestra salud, nuestra productividad o nuestra espiritualidad se convierte en otro deseo insaciable que genera ansiedad. La paradoja es que incluso la búsqueda de la felicidad puede volverse una fuente de infelicidad si se aborda con la misma lógica de acumulación que aplicamos a los objetos materiales. La trampa hedónica no debe entenderse como una condena al cinismo o como una invitación al ascetismo más extremo. Es, más bien, una advertencia sobre la dirección en la que invertimos nuestra energía vital. Si comprendemos que el placer sensorial y el estatus social tienen una fecha de caducidad biológica muy corta, podemos dejar de esperar de ellos una satisfacción que simplemente no pueden darnos. La adaptación es un mecanismo de defensa que nos permite sobrevivir a las peores tragedias, pero también es el velo que oscurece el valor de nuestros mayores éxitos. Al final, la gestión del bienestar se parece menos a una carrera de velocidad
y más a la construcción de un refugio sólido. La clave reside en identificar qué actividades producen una gratificación que no se agota con la repetición. El aprendizaje de una habilidad compleja, la contemplación de la belleza o la ayuda desinteresada a otra persona suelen ser experiencias que, lejos de saturar nuestros receptores, nos enriquecen de forma acumulativa. Mientras que el placer de un objeto nuevo se desvanece en cuanto se pierde el aroma a recién comprado, el sentido que extraemos de nuestras acciones y vínculos tiende a ser mucho más resistente a la erosión del tiempo. No podemos detener la caminadora hedónica porque es parte de nuestra arquitectura cerebral, pero sí podemos elegir bajarnos de ella con más frecuencia para caminar sobre el terreno firme de lo que es permanente. Comprender la neurociencia de la adaptación y la sabiduría de la limitación nos permite navegar un mundo saturado de promesas de felicidad inmediata con una mirada mucho más lúcida y menos ansiosa. Al reconocer que nuestro cerebro siempre querrá más, le quitamos el poder de dictar nuestra paz interior y empezamos a buscar la satisfacción no en lo que nos falta, sino en la calidad de nuestra presencia en lo que ya tenemos.